La administración de las palabras, cómo se administra las palabras en un mundo digital donde todo lo que se dice tiene valor. ¿Sí? No, eso es maravilloso. Bueno, para eso, digo, en esto de administrar palabras, nadie mejor que Ricardo Foster como para hacerlo. Olvídate, Ricardo, ¿cómo estás? olvídate. Buen día. Hola, buen día para ustedes. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, te quería proponer algo que planteaban ayer en un streaming, Pedro Rosenblatt, en relación al tema de las palabras, ¿sí? La utilización de las palabras y la relevancia de un mundo digital donde las palabras tienen un valor que es cualitativo. Pero antes de referirme a esto, te pido una reflexión sobre el Pepe Mujica. Me importa mucho que me digas algo, ¿sí? A ver, con la partida de Mujica se cierra un extraordinario ciclo histórico, no solamente en Uruguay, en América Latina y más allá de América Latina, que fue el ciclo de los grandes soñadores, de los grandes utopistas, de aquellos que pensaban que podían transformar el mundo, la historia, que estaban atravesados por la pasión de transformar la realidad, que entregaron su vida a una causa noble, que asumieron sus aciertos y sus errores. Pepe Mujica habló mucho y a lo largo de muchísimos años habló de esa relación con la frustración que podía haber surgido de las derrotas sucesivas, de aquellos ideales que no pudieron cristalizar, pero al mismo tiempo reivindicó que la lucha misma, la posibilidad de vivir una vida intensa, plena, activa en relación con los otros, construyendo mundos compartidos, está por encima finalmente de realizar o no, en términos concretos, reales, los ideales por los que uno luchó a lo largo de la vida. Creo que Mujica fue aparte un hombre extremadamente genuino. Es muy difícil encontrar en el mundo en el que vivimos que haya una correspondencia casi absoluta entre las ideas, lo que se piensa de la vida y la forma en que se vive la vida. Claro. Y Pepe me parece que en ese sentido es un ejemplo tremendo. Yo no sé si es un ejemplo que podemos seguir todos los mortales. Hay algo de único, de increíble, ¿no? En un hombre con esa vida. Recordemos que estuvo casi 12 años preso en las peores condiciones bajo la dictadura uruguaya, que pasó años dentro de una suerte de pozo de aljibe, que se salvó de la locura porque fue inventando durante ese cautiverio distintas formas de hablar consigo mismo y con las criaturas que estaban alrededor de él, hormigas, sapos, etcétera, etcétera. Es decir, es muy difícil imaginar a alguien con la entereza, con la humanidad de Mujica. Con esto quiero decir que no es que hay que ponerlo a Mujica como el ejemplo absoluto a seguir, sino que Mujica es un hombre entero, un ser humano increíble, que a su vez le dice a las otras personas que es un hombre común y corriente. Sin embargo, no ha sido un hombre común y corriente, pero sin embargo ha tratado de vivir una vida también ligada a otra cosa no menor, ¿no? Despojarse del exceso, ir liviano de equipaje, reírse de los que creen que son ricos porque tienen enorme cantidad de bienes materiales, señalar que la riqueza está en el sentido que uno le da a la vida, en los amores, los amigos, los afectos, las ilusiones, esas cosas intangibles en términos de monetización, de la riqueza es de otro orden. Me parece que ahí hay una valoración de la vida extraordinaria. Y después algo fundamental, Mujica siempre habló pensando que era parte de una comunidad, de un colectivo, de un nosotros, de un pueblo. En este tiempo en el que algunos creen que la vida solo pasa por el egoísmo, el narcisismo, el individualismo absoluto, y que todo lo fija y lo regula la economía, el mercado y el capital, el Pepe fue un ejemplo extraordinario de solidaridad, de altruismo, de reconocimiento del otro, de pasión por mejorarle la vida a los otros. Así que nos queda despedirnos. Tuvo una visión respecto al tema del odio. Digo, la política nos ha llevado a que nuestra poca capacidad o nuestra cero empatía con aquel que piensa distinto
bueno, provocara precisamente eso, ¿no? Digo, que estemos, nos transformemos en odiadores permanentes y seriales. Y él hizo toda una apología del no odio, que me parece que es más que interesante, ¿no? Sí, hay que entender también cada realidad, ¿no? La realidad uruguaya tiene sus características propias, las experiencias son diversas y distintas. Obviamente que hoy el tema del odio es un tema que está muy sobre la mesa. Tenemos un gobierno en Argentina que utiliza permanentemente el odio como arma política, que insulta, descalifica, injuria, que transforma al que piensa diferente en una cucaracha, en una rata, en un enemigo al que hay que aniquilar, destruir, etcétera, etcétera. También es cierto que la historia argentina estuvo atravesada de violencias, estuvo atravesada de injusticias, que la mayoría de esas violencias y de esas injusticias vinieron de un lado, ¿no? Y eso también hay que recordarlo, porque Sí. si no pareciera ser que ponemos la otra mejilla, ¿no? Es el discurso milenario del cristianismo, y yo no sé si se trata de poner la otra mejilla. Yo puedo dialogar con todos los que piensan diferente, próximo o distante a lo que yo pienso, siempre y cuando haya algo en común, que es el respeto, el intercambio. Es muy difícil conversar con un fascista, Sí. es muy difícil conversar con alguien que reivindica el genocidio, que reivindica el terrorismo de Estado, que reivindica que a los inmigrantes hay que echarlos al mar, que insulta a aquellos que tienen otra ideología política, pasan a convertirse en alimañas, y utiliza todo tipo de recursos retóricos para denigrar al otro. Ahí no hay diálogo, ahí es imposible. Yo no quiero dialogar con alguien que hace precisamente del insulto, de la injuria, de la descalificación y de la violencia una gimnasia permanente. Sí creo que peronistas, radicales, socialistas, comunistas, liberales, nacionalistas, demócratas cristianos, pongan los nombres que ustedes quieran, pueden ser parte y deben ser parte de la conversación democrática. Ahora, cuando se reivindica la idea de el pensamiento único, el autoritarismo radical y la visión fascista del mundo, la verdad que ahí no hay diálogo. Yo no acuerdo en ese punto, digamos, con todos se puede y se debe dialogar. A los genocidas hay que responderles con la justicia, que es lo que hizo la Argentina. El movimiento de derechos humanos, demos un ejemplo que no es menor. En Sí. Argentina, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y las organizaciones de familiares jamás tomaron venganza en manos propias. No. Dejaron que la justicia, que por suerte fue en una de las pocas cosas que funcionó en la Argentina, llevara adelante lo que fueron en su momento los juicios De lesa contra las humanidad. juntas de 1985, gran momento histórico que siempre hay que reivindicar del presidente Alfonsín. Después, por suerte, se pudieron derogar las leyes de impunidad, que precisamente la debilidad del mismo gobierno de Alfonsín había decretado, y también pudimos sacarnos de encima los indultos del menemismo y reabrir los juicios de lesa humanidad a través de 3 palabras claves, ¿verdad? Memoria y justicia. Sí. Creo que eso es lo que se hizo en la Argentina, y creo que eso hay que valorarlo, ¿no? Valorarlo, porque el diálogo está muy bien, pero con el crimen no se puede dialogar. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la decisión que se tomó en un momento determinado en Uruguay de rechazar la posibilidad de abrir los juicios de lesa humanidad en el Uruguay. No estoy de acuerdo. Creo que el camino argentino fue un camino en ese sentido para nosotros más significativo. Yo no hubiera elegido el camino de la amnistía o aceptar borrón y cuenta nueva. Entonces, hay que tomar las cosas en función también de las experiencias, ¿no? La dimensión del terrorismo de Estado en nuestro país fue brutal, fue absolutamente brutal. Entonces yo creo que también eso hay que pensarlo a la hora de comparar, ¿no? Mujica fue un líder extraordinario, un latinoamericanista único, un hombre con una bonomía fabulosa, alguien admirable absolutamente, y también es admirable la manera como el Frente Amplio logró en la diversidad de sus estructuras construir mecanismos de unidad que recorren ya medio siglo de historia política del Uruguay. Eso me parece una enseñanza ejemplar para pensar los desafíos de una oposición genuina en la Argentina. Sin unidad
inteligente, aceptando las diferencias y las diversidades, va a ser muy difícil dar una batalla electoral contra un gobierno como el de Milei y compañía, ¿no? Ricardo, cuando escuchaba esto con el que empecé la charla, Pedro Rosenblatt, estoy haciendo referencia a él, decía, el mundo digital en el que estamos viviendo ha determinado que todo sea efímero, ¿no? Es decir, hace 2 meses, descubrimos que Milei era un estafador a través del caso de Libra, y hoy ya estamos definitivamente transitando otra cosa, y esto queda en una situación secundaria. ¿Vos creés que el mundo digital ha hecho bien o mal? A ver, es una discusión difícil de resolver en un programa de radio. Sí. Yo soy un crítico de los modos a través de los cuales las nuevas tecnologías están formateando la vida humana, la sensibilidad, el lenguaje. No siento que estemos entrando en una era maravillosa donde la condición humana se enriquece, sino que creo que hay grandes peligros en el horizonte y en el presente, que hay una lógica de la adicción muy profunda en relación a las tecnologías y a lo virtual, que la inteligencia artificial no es simplemente un instrumento neutro que viene para ayudarnos, sino que también trae desafíos, problemas y cuestiones sobre las que hay que discutir públicamente, que el mundo digital es un mundo manejado por 5 o 6 corporaciones a nivel global, que están determinando muchas cosas, muchas cosas, sin que la vida democrática pueda intervenir en esas decisiones. Entonces, me parece que obviamente todos utilizamos estas tecnologías, estamos haciendo un intercambio a través, nada más ni nada menos que un dispositivo virtual como el que se usa cotidianamente para comunicarse, pero siempre es imprescindible volver a discutir los contratos alrededor de los cuales se va instituyendo la vida compartida. Me parece que hoy cada vez más nuestra vida se nos va sustrayendo, nuestra intimidad se monetiza, se convierte en una mercancía, todo lo que decimos, hablamos, pensamos, sentimos, soñamos, es capturado por los algoritmos, y los algoritmos los convierten en mercancías que han convertido multimillonarios a un puñado de personas. Entonces todo eso hay que ponerlo en debate, su significación política, los modos de la vigilancia que estos dispositivos hoy están llevando adelante para ordenar también conductas sociales, la utilización espuria de la lengua digital y los algoritmos en nada más ni nada menos que la vida electoral y democrática. En fin, son muchas cosas, ¿no? Digo, sin restarle su significación a estas tecnologías innovadoras que tienen algo, por supuesto, de mágico, de increíble, y que han superado los sueños más locos. Sí, sin duda. Pasado, ¿no? Nos ha cambiado la lógica. A ver, Ricardo, buen día. Buen día. Esto la política lo aprovecha muy bien a la coyuntura y a esta mirada cortoplacista de cada circunstancia que se va dando, es lo que va proponiendo este cambio cultural, que bueno o malo, no sé, es nuestra realidad. ¿Cuánto de esto puede llegar a quedar ahí en el vaso a corto plazo? Porque parece ser que todo tiene esa dinámica. Dentro de 10 días ya todo esto que estemos conversando no tiene ni sentido. Bueno, ese es por ejemplo, las 2 semanas pasadas o un poco más estuvimos en gran medida muchos de nosotros y nosotras hablando del Eternauta, ¿no? Sí. El impacto del Eternauta. De a poco, o muy aceleradamente, el Eternauta se va a convertir en pasado. Una de las características de esta época es precisamente esa, que todo rápidamente es devorado por la maquinaria de lo fugaz y de lo instantáneo. Por eso es una tarea gigantesca de aquellos que creemos en los puentes durables, duraderos entre el pasado y el presente para ir hacia el futuro, que construyamos continuamente memoria. Si dejamos la memoria al uso y abuso de la inteligencia artificial, la verdad que estamos sonados.
Me parece que ahí hay también una tarea imprescindible que es seguir rescatando las formas de la comunicación, los diálogos, las conversaciones, los encuentros entre personas de carne y hueso, que puedan mirarse a los ojos, que puedan abrazarse y no otorgarle a la digitalización del mundo el derecho a vivir nuestras vidas. Bueno, y en lo político, ¿qué sería eso? En lo ¿Cómo? político sería traducido, nos vamos a quedar sin ideologías, no importa de qué partido. También uno le pregunta, vos le puedes preguntar a la inteligencia artificial cualquier cosa y depende cómo le formules la pregunta y qué tipo de educación algorítmica tenga esa inteligencia artificial, tendrás distintas respuestas o tendrás la respuesta que vos necesitas. Digo, el domingo hay elecciones en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que cobran una dimensión que es trascendente a partir de lo mediático que encuentra en estas elecciones un momento o un modo de seducir a la gente que mira, que ve. Digo, ¿qué reflexión me puedes hacer respecto a lo que vaya a pasar el domingo, ¿sí? A ver, no sé si es tan importante, digo, porque nosotros tuvimos... Toda elección es importante, sí. Toda elección es importante, eso hay que tomarlo en cuenta. No quiere decir que lo que vaya a suceder el domingo vaya a determinar nada más ni nada menos el camino al 2027, pero sí puede ser importante, sobre todo, como muchos esperamos, que Leandro Santoro haga una gran elección en la ciudad. Si eso sucede, creo que puede ser un punto de partida importante. De la misma manera que esperamos con mucha ilusión que se cierre un proyecto unitario en la provincia de Buenos Aires, sí, que también suceda algo equivalente en la provincia de Buenos Aires. Está claro que hay una parte no menor de la Argentina que hoy está capturada por un tipo de dispositivo que es espantoso, que es un dispositivo de odio, que es un dispositivo de ignorancia, que es un dispositivo que atenta contra algunos de los valores y las instituciones más significativas o las más nobles que supo generar nuestro país: la educación, la salud pública, la generación de científicos y científicas de altísima calidad, la conversación democrática. Parece que todo eso hoy está en riesgo, de verdad que hoy está en riesgo en la Argentina, y ojalá que el domingo en la ciudad de Buenos Aires una parte mayoritaria de los ciudadanos y ciudadanas, al emitir el voto, recuerden que la democracia es algo muy diferente a escupirle al otro, denigrar al otro, insultar al otro, a convertirlo en una alimaña, que la democracia es en la diversidad respetarnos y disputar como hay que disputar en el interior de una sociedad en la que todos se reconocen y todos aceptan que la diversidad es parte de la vida democrática. Digo, esta realidad que vos estás narrando, o estas características que vos estás diciendo, yo las comparto plenamente y creo que han sido determinadas por este presidente que tenemos hoy, que ha hecho un culto de la agresión, de lo efímero. Es decir, es un presidente que no habla de educación, que no habla de salud, que no habla de las cosas que nosotros creemos que son importantes y de las que se tiene que referir un Estado, ¿no? Digo, te pido una reflexión respecto a esto, porque a mí me da la sensación de que nos tenemos que sacar de encima a este muchacho lo más rápido que podamos, sin que esto signifique subvertir ningún orden ya preestablecido, ¿no? Mira, las sociedades son siempre una caja de sorpresas, y ni hablar de la sociedad argentina. Es muy difícil, en un país como el nuestro, tan acostumbrado a los cimbronazos, a los giros de 180 grados, a las rupturas, a lo inesperado, imaginar cómo va a ser nuestro camino de acá hasta el 2027. Sí podemos tener una seguridad, que si sigue gobernando Milei y su grupo hasta el 2027 como está gobernando, la Argentina va a quedar prácticamente destruida, la idea de país soberano va a quedar casi deshecha y el sufrimiento va a ser cada vez mayor. Eso lo tengo claro. Ahora, los mecanismos, los instrumentos, las formas, será la misma sociedad, será el mismo pueblo el que la va a ir generando. Todos queremos que sea en democracia, que sean las urnas las que hablen,
pero los pueblos eligen sus propios caminos para defenderse, para impedir que la violencia que se ejerce sobre las mayorías termine destruyendo a las mayorías, justamente, que es lo que propone el gobierno de Javier Milei. Entonces, estamos en ese momento. Creo que van a seguir pasando cosas importantes en la Argentina, nada está sellado, confío en que hay un fondo último de una parte mayoritaria de esta sociedad que no puede aceptar un país como el que intenta diseñar la derecha, la ultraderecha del mileísmo. Un país egoísta, un país hiperindividualista, un país donde nuestras riquezas naturales sean entregadas livianamente al capital extranjero, un país donde se odie al que ha venido históricamente a la Argentina a entregar también su sudor para construir la Argentina. La Argentina es un país de migraciones internas y externas, de pueblos originarios, los hermanos de Bolivia, de Paraguay, de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Perú, para no decir, en el caso de personas como mi caso, mis abuelos paternos y maternos que vinieron de una Europa muy dura, muy tremenda en aquellos años y que encontraron en la Argentina una tierra de hospitalidad. Si fuera por Milei los hubiera echado al mar, claro, hubiera impedido entrar. Y el trabajo de millones y millones de migrantes es el que hace grande a una sociedad. Somos el producto de las manos de los paraguayos, los bolivianos, los rusos, los italianos, los españoles, los peruanos, los descendientes de los pueblos originarios. Todas esas manos construyeron la Argentina. Pensar diferente es el odio racista, es el falso nacionalismo, es lo que los Trump de esta época, los racistas europeos de las extremas derechas están planteando al mundo. Nosotros no queremos una Argentina de ese modo. No, eso seguro. Ricardo, gracias, Gracias por este favor. Ratito. Gracias. Gracias a Dios. Bueno, nosotros no queremos eso, no podemos admitir un país de esas características, pero bueno, nada, indudablemente quien gobierna hoy nos impone una realidad para que la transitemos todos, porque de última terminamos transitando lo que él nos propone, ¿sí? Que no está bueno, hay mecanismos que están preestablecidos para modificar la representación, no tenemos que seguir a eso, y yo creo que a medida que vayan pasando las distintas elecciones y demás, se va a ir forjando una idea de que hay determinadas cosas que pasaron que seguramente no van a pasar. Jesús Nardón dice, saludos, recién entro y